días. Nosotros somos el equipo número 5 que vamos a hablar sobre el PIA. Etapa 1. La ética como parte importante de la sociedad. El término ética se deriva del griego ethos, es decir, modo de ser de un individuo y costumbre obligatoria. Albert Albori define la ética como un conjunto de principios y valores que guían y orientan las relaciones humanas. Algunas características de la ética son que es una ciencia, que es racional, es una disciplina filosófica, solo es posible donde existe la libertad y es dinámica. El objeto material y formal de la ética es enfocar sus actividades en la zona netamente humana, como la conducta del hombre. La ética se divide en dos: ética teórica o general, que investiga los principios generales que rigen el acto moral, la naturaleza de la voluntad, de la libertad y de la conciencia. Ética práctica o especial, que se cuestiona sobre el qué hacer para que el individuo logre una vida honesta, feliz y placentera. La moral. La moral proviene del latín mos moralis, que significa carácter de una conducta en cuanto ha sido adquirida por la costumbre, y consiste en el esfuerzo por guiar a través de normas y leyes la conducta del hombre hacia su vida. La moral se divide en moral descriptiva y moral normativa. Las características de la moral son que es una cuestión individual, no se puede imponer ni forma de valorar ciertas cuestiones. El ser humano es un ser moral precisamente porque es racional. La moralidad tiene también una dimensión social. A todo esto, ¿cómo podemos practicar los actos morales en la actualidad? Se pueden practicar diciendo la verdad, respetando nuestra vida y la de los demás, ser generosos, no envidiar y no hacer a los demás lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Los valores son un conjunto de ideas que tienen la mayor parte de las culturas existentes sobre lo que se cuestiona correcto. Las características de los valores son la preferibilidad, polaridad, alogicidad, durabilidad, flexibilidad, jerarquía y satisfacción. Los valores se pueden clasificar en valores naturales, valores morales, valores económicos y valores sociales. La jerarquía de los valores, como primero tenemos el respeto, la justicia, la igualdad, la libertad, integridad, orden, tolerancia, responsabilidad, solidaridad, lealtad, verdad y moralidad. Etapa 2. La ética profesional. Un nuevo enfoque para el trabajo social. Profesión y sus definiciones. Profesión es la actividad habitual que realiza un individuo como consecuencia de su ardua preparación en universidad o instituto, ya que el ejercicio de la misma requiere de conocimientos especializados. También se puede definir como una labor que necesita de una formación determinada. La profesión tiene un doble aspecto, individual y social, y es individual en cuanto surge de una persona humana y debe retornar de ella, y es social en cuanto toda profesión es un servicio a la comunidad. Diferencia entre oficio y profesión. Oficio es una ocupación laboral que la mayor parte del tiempo se ejerce a cambio de una remuneración económica. Ejemplos de ellos son el albañil, el alfarero, barbería, zapatero, carpintero, entre otros. Y la profesión es una ocupación laboral en su mayoría ejercida a cambio de una remuneración económica. Ejemplos de esto es un médico, abogado, ingenieros, administrador, odontólogo, entre otros. Criterios para elegir una profesión: que apoye nuestras capacidades y aptitudes psicofísicas, que sea compatible con las propias creencias y valores, que vamos a poder ejercer en un plazo razonable tras el periodo de formación y que te ayude a amar lo que haces. La ética profesional es el estudio de los valores inherentes al ejercicio de una profesión y que emanan de las relaciones que se establecen entre el profesionista y la sociedad. La ética profesional no solo incluye deberes, sino que también recomendaciones, metas, ideales y virtudes, que apela a la conciencia del profesional y se espera de forma voluntaria una adecuada actuación. Características de la ética profesional. Vocación. Puede ser considerados candidatos solo aquellos que acrediten las aptitudes y las actitudes necesarias para ejercer un modo excelente. El servicio, que es la profesión donde está fundamentalmente el servicio de los otros.
ya que servir es proporcionar algo a otro, pero algo que le sea útil o necesario. El juramento solemne es un compromiso público y código ético explícito del candidato de que conduciría su vida conforme a los valores y virtudes propios de la profesión. Y los honorarios son considerados como una noble y elevada dedicación que tiene retribuciones que no pagan en realidad el alto servicio prestado. Los valores presentes en la ética profesional son justicia, responsabilidad, secreto profesional y la honestidad. El impacto de la ética profesional en la sociedad. El profesionista al ejercer su profesión deberá comprender que tiene una responsabilidad mayor para lograr el bien común que la de los ciudadanos comunes y corrientes. El profesionista debe formarse en sentido ético y desarrollar aquellos valores dentro y fuera de su trabajo que le permitan ejercer su profesión para llegar a ser una persona integral. Y mediante esto, la definición del trabajo social es de acuerdo a la Escuela Nacional de Trabajo Social, que menciona que es una disciplina que contribuye al conocimiento y a la transformación de los procesos sociales para incidir en la participación de los sujetos y en el desarrollo social. Etapa 3. Los derechos humanos como parte esencial del desarrollo social. Los derechos humanos son facultades que tenemos los seres humanos por el simple hecho de serlos. El primer documento que se escribió sobre los derechos humanos data de el siglo 539, el cilindro de Ciro, después de la Carta Magna, en 1215, después la Petición del Derecho, en 1628, la Declaración de la Independencia, en 1776, la Carta de Derechos, en 1787, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos, en 1789, la Primera Convención de Ginebra, en 1864, la Acta Constitutiva de las Naciones Unidas en 1945 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Asimismo, los derechos humanos tienen los principios como el principio de los derechos humanos, o sea, el principio de universalidad, corresponde a todas las personas sin igual, sin discriminación. El principio de interdependencia e indivisibilidad es el principio que le da igual importancia a todos los derechos. Y el principio de progresividad de derechos humanos. Este principio asegura el cumplimiento de los derechos humanos y que se tomen medidas sobre ellos. La clasificación de los derechos humanos es en 4 generaciones. Primera generación se nombran como libertades físicas, expresión, conciencia o de propiedad privada. Segunda generación son todos aquellos derechos políticos. Tercera generación son todos aquellos derechos económicos y sociales. Y cuarta generación son denominados los derechos del medio ambiente y la paz, la autodeterminación de los pueblos. De esta manera, la importancia de la educación de derechos humanos tiene el compromiso de formar personas comprometidas con la transformación de la sociedad y asumir una postura crítica frente a las injusticias, inequidades y desigualdades. Asimismo, se le da el respeto a los derechos humanos a nivel interno, externo, nacional e internacional. Etapa 4, trabajo social y derechos humanos, nuevos retos para el trabajo social. Personas con discapacidades o capacidades diferentes. La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como la restricción o ausencia temporal o permanente de algunas de las facultades físicas, mentales o sensoriales. La persona discapacitada es aquella que padece una discriminación de sus facultades físicas, mentales o sensoriales que le impiden realizar una actividad regular. Sus derechos son: 1. Derecho al libre desplazamiento. 2. Derecho al trabajo. 3. Derecho al desarrollo social. 4. Derecho a la educación. Los derechos humanos en grupos vulnerables. Los grupos vulnerables se definen como comunidades que por diferentes circunstancias, ya sea pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se encuentran en una situación de indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida. Como ejemplos de los grupos vulnerables tenemos a las mujeres, las cuales se caracterizan por ser un grupo marcado por la violencia y la discriminación sistematizada y la segregación social. Tercera edad. Estos son falsamente asociados con una enfermedad, ineficiencia, lentitud y poca productividad. Esto conduce a estereotipos equivocados de decadencia. Comunidad LGBTI. La violencia, el abuso sexual y la ruptura de confidencialidad en
los ámbitos públicos la amenaza de vida como el VIH-Sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Pueblos indígenas. Muchas personas consideran que las culturas indígenas son inferiores o menos buenas que las nuestras. Migrantes. Sus motivaciones son una mejor calidad de vida, pero esto trae consecuencias como el robo, malos tratos, accidentes e inclusive la muerte. Personas con discapacidad o capacidades diferentes. Se padece de forma permanente o temporal una disminución en sus facultades físicas, mentales o sensoriales que le impiden realizar actividades regulares. Violación de los derechos humanos. Los casos de violación a los derechos humanos han planteado mayores retos nacionales e internacionales para la CDNH, estableciendo altas exigencias a las instituciones donde este organismo público autónomo no es la excepción. Las Naciones Unidas mencionan que la violación de los derechos económicos, sociales y culturales tienen lugar cuando un Estado incumple con sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfrutan sin discriminación o su obligación de respetarlos, protegerlos y realizarlos. Una violación de tales derechos guarda relación con la violación de otros derechos, los cuales son el desalojo forzoso de personas de sus hogares, la contaminación del agua, que no se garantiza un salario mínimo suficiente para llevar una vida digna, no evitar el hambre en todas las zonas y comunidades del país, la denegación de acceso a la información o los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, la discriminación de niños con discapacidades de las escuelas generales, no establecer una limitación razonable de las horas de trabajo en sectores públicos y privados. Gracias por su atención. Nosotros fuimos el equipo 5 y esto fue todo.